Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Mariana, muchos de ustedes ya me conocen. Y bueno, hoy les hago este pequeño programa porque es muy importante hablar de un tema del cual a veces me preguntan ya en confianza las personas. Y quizá es un tema triste como todo lo que implican los procesos de separación y de duelo, pero también es un tema del que se tiene que hablar. Como líder de una organización donde atendemos y trabajamos tanto de manera interna como externa con las personas cuidadoras de niños, jóvenes y adultos mayores con discapacidad y enfermedades crónicas, la palabra muerte pues desgraciadamente es parte de nuestra cotidianidad. Y muchas veces me preguntan, oye Mariana, ¿qué pasa sobre todo con las personas que se encuentran en etapas de estado terminal? Esto quiere decir aquellas que tienen un diagnóstico o un pronóstico, pues obviamente muy reservado o muy fatal y que médicamente ya no hay ningún tratamiento o ya se les dio una negativa de parte del personal médico en cuanto a que se puedan continuar atendiendo o sobre todo que puedan recuperarse. Existe la palabra milagro, existe la palabra fe y existen todas esas connotaciones espirituales que muchos de nosotros sabemos, pues siempre nos mantienen a las personas dentro de nuestra fe y nuestras creencias de que las cosas mejoren. Pero es inevitable que cuando existen estos diagnósticos, pues también tenemos que saber las probabilidades reales que tenemos de una recuperación y sobre todo en estos casos, el proceso del trabajo de cuidados generalmente se extiende en muchos casos muchísimos años, en otros no. Depende mucho del diagnóstico, depende mucho de la enfermedad, depende mucho del grado de severidad de la misma. Por ejemplo, un cáncer, si está en una etapa inicial, si está en una etapa ya muy severa en la cual se encuentra esta enfermedad. Entonces, siempre me preguntan ya en confianza, pues, ¿qué pasa sobre todo del lado de las personas cuidadoras de este tipo de receptores? ¿Qué pasa con los cuidados del paciente terminal? Por ejemplo, yo les puedo compartir expresiones y pláticas que varias compañeras mías me han dado, en las cuales es muy importante darnos cuenta cómo ellas, pues nos dicen, soy cuidadora o fui cuidadora de un paciente terminal y estas son a lo mejor frases o palabras más comunes que se dicen de parte de nuestros receptores de los pacientes antes de morir a nivel terrenal. Bueno, es inevitable que cuando pensamos en la muerte nos preguntamos cuáles serán las últimas palabras del ser humano. Afortunadamente, las experiencias de la mayoría de estas cuidadoras nos han dicho dentro de nuestra organización que ha sido una experiencia apacible y reflexiva. Apacible con mucho dolor, pero esto me refiero con mucha paz. Frente a la inevitable cercanía de la muerte, siempre surge la reflexión sobre qué se piensa en estos últimos momentos, sobre todo de parte de la persona cuidadora. Según también profesionales de la salud que están especializados en tanatología y en el cuidado de estos pacientes, pues bueno, es una etapa como ya les comenté terminal y siempre hay patrones en las expresiones de estos pacientes y los pensamientos de las personas en ese momento crucial cuando se están despidiendo, sobre todo de esa persona que los cuidó, pues quizá como les dije al principio, pocos, muchos, depende de la historia, años antes de partir. La doctora Mina Shank, que es una experta en cuidado paliativo en Estados Unidos, escribió en un diario que se llama Daily Mail estadounidense una sensación de paz. Ella dice que experimentaban una sensación de paz y que generalmente, sobre todo cuando están en un cuidado paliativo y más si su agonía fue larga, pues expresan el decir no tengo arrepentimiento. Claro, esa persona tuvo que haber vivido y pasado quizá un proceso de mucho dolor donde quizá reflexionó lo que vivió o las experiencias duras o complicadas de su vida y quizá asumir también si cometió algún error o algo que lo lastimó a él o lastimó a sus allegados.
También hay enfermeras, cuidadoras remuneradas que dicen que en los hospitales generalmente se da más este fenómeno en que las personas que están falleciendo sienten la necesidad de conectar con sus seres queridos del pasado. Estamos hablando de sus familiares que ya partieron, que murieron antes que ellos, como llamar a un padre o una madre que ya fallecieron antes que ellos, o quizá una persona con quien tuvieron un vínculo afectivo, amoroso, pero pues después ya esa relación tronó o dejaron de tener contacto con esa persona, pero le guardaron un cariño muy especial. Los pacientes que suelen ser más jóvenes, hablamos de 40 años hacia abajo, según ciertas médicas especialistas, sobre todo en el área de cuidados intensivos y también especialistas en cuidados paliativos, nos comentan que muchos de ellos, o no, por no decir la mayoría, no están preparados para la muerte. O sea, ¿por qué? Pues porque obviamente al estar con una edad relativamente joven, no esperamos y no preveemos partir de este mundo, de esta etapa terrenal de la vida. Entonces quizás sea más difícil podernos separar y podernos resignar. Quizá no sé si sea el término ideal, yo creo que sí, a lo que es nuestra partida o separación de este cuerpo físico. Generalmente ella menciona que ahí oye frases que dicen no me quiero ir o no me puedo ir. También, bueno, es muy importante hablar de que el fortalecimiento de los lazos afectivos con nuestros seres amados suele ser un aspecto también que es muy destacado en este periodo de la etapa final de la vida, donde existe mucha repetición de palabras como gracias, te quiero, te perdono, por favor, o al revés, yo decir perdóname, pedir perdón, adiós, hasta luego, o incluso te espero allá si hay una creencia religiosa o una creencia de fe de una vida más allá después de esta etapa final. Eso también se da relacionado a otras culturas, a otras religiones y a otros continentes en cuanto al aspecto de la creencia, ¿verdad? Por ejemplo, quien cree en la reencarnación, yo me encuentro entre esas personas, solemos tener el entendido de que esta etapa de la vida terrenal es una, quizá de varias que ya vivimos, o es el inicio de una vida que viene con otras etapas diferentes, donde de otras maneras y formas de vida podemos regresar o vamos a regresar. También, bueno, hay una enfermera aquí en México que ella se dedicó a cuidar por años a pacientes en situación terminal. Ella pertenece a mi organización y ha sido una persona que primero fue cuidadora de sus padres adultos mayores y posteriormente de que ellos ya cumplieron su ciclo de vida, pues ella volvió a cuidar, pero ahora de manera remunerada, pues trabajando en hospicios. Y ella, por ejemplo, nos cuenta que el cuidado de un hospicio, que es un lugar donde están las personas que ya no tienen generalmente familiares a cargo de ellas o que por necesidades familiares de no poderlas atender o decisión propia terminan viviendo en un lugar así. En el cuidado de un hospicio, por ejemplo, en ese hospicio en particular donde mi compañera trabajaba, hay un área de cuidado paliativo y es un tipo de atención médica que está centrada en aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes que están en etapa terminal, así como para atender sus necesidades emocionales e incluso espirituales, porque pues hay acompañamiento permanente de diferentes personas y fíjense qué bonito, de diferentes tipos de fe. Aunque el lugar, por ejemplo, es católico, se permite el ingreso también a personas de otras creencias, donde quizá un pastor de otra religión o una persona que profesa otras creencias puede ir si la persona que está despidiéndose lo requiere o si sus familiares lo piden. Entonces, bueno, ella nos cuenta que es habitual expresar muchas expresiones de amor justo antes de la muerte.
así como llamadas a padres ya fallecidos. Fíjense qué curioso. ¿Por qué los seres humanos requeriremos llamar a nuestros padres fallecidos y quizá no a un amigo, a un hermano o a otra figura, quizás sanguínea o fraterna, que no son los padres? Pues ¿por qué? Porque el padre y la madre son ese foco de refugio, de auxilio y de cuidado en el cual la persona al terminar la etapa de su vida desea y vuelve a ese seno en el cual necesita resguardo, protección y sobre todo seguridad. La seguridad que solamente nos brindan en esta vida nuestros padres, principalmente la madre desde nuestro vientre materno y desde el momento en que pasamos por un canal al nacer de parto, en el cual obviamente requerimos y necesitamos esa protección porque somos indefensos. Entonces, bueno, ella decía que precisamente escuchaba esa petición reiterativa de llamar a los papás, sea papá o mamá, en las personas cuando estaban a punto de partir de esta vida terrenal. Siendo así, lejos de las dramatizaciones de las películas que nos pintan, en este caso, las muertes con música dantesca y con muchísimo drama, también, pues porque es parte del drama y de la cultura, sobre todo en nuestro país, los mexicanos, pues las conversaciones en la realidad con personas al final de su vida y más después de haber vivido tanto dolor físico y atravesado etapas de enfermedades crónicas tan severas, tan agresivas, tan duras y sobre todo con tanto dolor físico, pues nos revela no una dramatización como sale en la tele, nos revela una comunicación de la manera que sea posible dentro de la condición de la enfermedad, en la cual hay una apreciación tardía por la salud y la vida misma. Quizá la persona se lamenta no haber valorado ciertos aspectos de su propia vida, como la salud, incluso poderse alimentar, tener acceso a alimentación, la movilidad. ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos movilidad a veces no valoramos que podemos caminar y desplazarnos de diferentes maneras. Y cuando ya no podemos nos damos cuenta lo importante que es la ausencia de dolor, porque pues cuando no hay dolor no nos acordamos, la mayoría de los seres humanos, y cuando hay dolor recordamos que hay un factor que se llama dolor y que el dolor nos puede impedir hacer o realizar muchas cosas. También entre los lamentos más comunes se encuentra el haber dedicado, fíjense, demasiado tiempo al trabajo. El trabajo, el eterno tema en el cual muchas personas se les va la vida trabajando de manera exhaustiva e incluso intensamente en un grado que algunas se desconectan de otras actividades y solamente viven para trabajar. ¿Han escuchado la frase de vivo para trabajar o trabajo demasiado? O esa dicotomía que nos dice vive para trabajar, pero no trabajes, trabaja para vivir, perdón, pero no vivas para trabajar. Pues bueno, nos referimos mucho a esto, ¿no? A no vivir solo para trabajar, ya que al final del camino, pues la vida no va a regresar en muchas etapas en que quizá no se disfrutan o no se viven a plenitud por un exceso de trabajo. El exceso de trabajo tampoco es bueno, tampoco es sano y también nos puede al final darnos cuenta que trabajamos mucho. Quizá monetariamente ganemos mucho, pero realmente el precio que se paga lo conocemos, en muchas ocasiones es muy alto. Entonces también hay arrepentimientos al final de la etapa de vida en el aspecto de que trabajé mucho, trabajé demasiado, le dediqué demasiado tiempo al trabajo. También, bueno, la falta de comunicación y el deseo de reconciliación familiar también son temas muy recurrentes al final de esta vida, en las conversaciones que son cercanas a la muerte. La reflexión sobre las relaciones interpersonales y los momentos que compartimos también van adquiriendo una importancia renovada en esos momentos. ¿Por qué?
quiero imaginarme que nos acordamos de muchas relaciones que tuvimos a lo largo de nuestra vida, de todo tipo de relaciones, y que obviamente hayan sido como hayan sido, los momentos que compartimos con esas personas a lo largo de nuestra vida terrenal, al final de ella tienen que tener y guardarse como en una pequeña cajita de recuerdos en nuestro corazón, en nuestra alma, y obviamente venir a connotación y venir a nuestra mente cuando estamos despidiéndonos. Entonces, fíjense qué importante darnos cuenta de lo que implica como tal ese cuidado y acompañar a estas personas que están a punto de despedirse en esta vida. La tanatología pues es un proceso que los últimos años ha agarrado mucho auge y que es muy importante revalorar la importancia que ha tenido en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente muchos años atrás no se hablaba tanto de tanatología o no se hablaba tanto de estos procesos de despedida. Después nos damos cuenta que en los procesos en que el cuidado es de tanatología, el cuidado es de personas que están con padecimientos y enfermedades que son crónicas y que no tienen cura. Acuérdense, cronicidad quiere decir a largo plazo. El cuidado se va a extender a lo largo de muchos años y va a ser continuo y en la mayoría de las ocasiones cada vez más intenso, más fuerte y de mayor requerimiento de atención de la persona que cuida a su receptor, a su familiar amado. O si no es una cuidadora familiar, pues a la persona que están realizando su trabajo cuidándola. En este caso, a medida que las enfermedades de una persona cuidada o receptor avanza, la rutina de la persona cuidadora se complica y obviamente le va a generar el estrés, el burnout, el cansancio que le impide llevar su propio estilo de vida saludable. El famoso síndrome de cuidador o burnout, síndrome del quemado, que ya lo hemos muchísimas veces tratado en estos espacios de manera individual y con especialistas. Entonces, pues bueno, ¿cómo cuidar a esa persona que esté en esta etapa final? Pues es muy importante pensar que tenemos que respetar y no presionar. A veces dentro del cuidado solemos ser muy insistentes con ellos en cuanto a decirles y reiterarles que nos hablen, que se despidan si ya se sienten demasiado mal, pero hay una gran diferencia entre decirle, habla, dime, tienes la confianza, estoy contigo, a insistir, ya que la persona quizás se puede sentir presionada. También es muy importante mantener comunicación constante con el equipo médico y obviamente con los profesionales de salud. ¿Qué pasa? Que cuando el cuidado se extiende por toda una vida entera, hablamos no nada más de la vida del receptor que está siendo cuidado, hablamos de la vida de la persona cuidadora. Cuando eso pasa, es fundamental entender que hay etapas finales. Y por ejemplo, si yo ya llevo muchos años cuidando o soy una persona que me han estado cuidando por muchos años, ambas partes debemos entender que ese ciclo tarde o temprano va a llegar a una etapa final. El cuidado terminal generalmente está contemplado a nivel médico y a nivel criterios que se considera cuidado terminal cuando el cuidado se extiende después de más de 6 meses de vida o menos en cuanto a su inicio. O sea, para no redondearles, el cuidado terminal se inicia cuando a una persona le quedan médicamente 6 meses de vida o menos. Ustedes me dirán, ¿y cómo vamos a poder adivinar lo que Dios tiene destinado o cómo vamos a saber si los tiempos médicos que nos proporcionan los profesionales de salud pues se van a cumplir tal cual al pie de la letra? Yo sé que es complicado y yo sé, volvemos al tema de la fe, que nada está dicho en este mundo, pero sí es un tiempo estimado en lo que se calcula a nivel médico. Bueno, finalmente, pues yo les digo, pues sabemos que cuidar a alguien enfermo es un acto de amor y de compasión, pero también es importante cuidar de nosotros mismos durante este proceso, queridas cuidadoras.
buscar apoyos, tomar descansos, si no los tenemos, obligarnos a tomarlos o ver la manera de hacerlo. Y obviamente lo más importante y lo que nos cuesta a la mayoría de nosotras más resistencia, pedir ayuda cuando lo necesitemos. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué necesitamos pedir ayuda? Porque solas ninguna de nosotros podemos completamente solas y necesitamos ayuda de otros familiares que nos releven en el cuidado y necesitamos ayuda profesional de profesionistas y de personal de salud que sea de nuestra confianza y que nos acompañen en todos estos procesos de enfermedad, de cuidado y de realidades familiares que nos ha tocado vivir, no por elección, porque la vida nos puso en ese camino y nos enfrentó a esa situación. Las conversaciones pues siempre deben ser muy respetuosas de nosotros como hacia las personas que cuidamos. Siempre deben ser validando y escuchando sus necesidades de ellos e incluso ellos también nos han comentado mucho al final de su etapa terrenal. Muchos suelen percibir la angustia y el estado de la cuidadora. Esas personas merecen que les digamos con cariño, con compasión y sobre todo con mucha solidaridad que pueden estar tranquilos, que nosotros vamos a estar bien y que estamos bien. No le vamos a decir algo que quizá pues me siento muy bien, no me pasa nada, estoy como si nada. Claro que no, pero sí de una manera tranquila. Yo voy a estar bien, papá, mamá, y obviamente ellos percibir. Nosotros debemos de tener el acompañamiento adecuado para nosotros poder tener las herramientas emocionales, incluso verbales, orales, de cómo comunicarnos y saber en qué momento y qué sí y qué no es lo conveniente decir y hacer hacia nuestra persona receptora de cuidados en etapa terminal. Por último, pues bueno, yo quiero decirles que pensemos que al final del camino hay cosas que no queremos vivir. Nadie quisiera estar en la etapa final de un ser amado. Nadie quisiera haberlo cuidado viéndolo sufrir, me refiero al sufrimiento. Nadie hubiera querido ver, pues obviamente, todo el dolor de parte de esa persona. Pero sí definitivamente la persona que está hasta el final o en el momento de la despedida de una persona en etapa terminal es una persona que debe sentirse privilegiada, privilegiada por la vida, privilegiada por Dios, sea cual sea su creencia, y privilegiada incluso hacia la persona a quien estamos acompañando. ¿Por qué? Porque pues simplemente usted y sus familiares podemos preguntar por qué nos pasó. Nosotros no podemos saber ni decir exactamente qué sucederá, ya que las personas presentamos distintos síntomas y también las personas, tanto receptoras en etapa terminal como las cuidadoras, tenemos diferentes necesidades y tendremos diferentes necesidades al final de la vida. Este recurso nos ayudará a comprender algunos de los síntomas que podría presentarse hacia el final de la vida y las opciones que tendríamos, como les digo, para podernos despedir. Es posible que pues muchos nos digan, planeen con anticipación. Claro, si hay opciones de tratamiento, se toman decisiones hacia la atención al final de la vida, como lo es, por ejemplo, el uso de ciertos medicamentos que contienen ciertos componentes químicos. No digo nombres, no me vayan a censurar en el YouTube por la cuestión de decir nombres, pero bueno, sabemos de qué estamos hablando, por ejemplo, en el tratamiento de oncología, del cáncer. Bueno, pues esto es muy importante que aquí hay una planificación anticipada de esta atención. A eso nos referimos. Sabemos, por ejemplo, en una atención de cáncer, qué le vamos o qué elementos nos pueden servir para prevenir el dolor o hacerlo un poquito más llevadero. Pero no en todos los casos de las enfermedades terminales o de las enfermedades que requieren cuidado paliativo, tenemos opciones como en este caso de este medicamento que aminora el dolor. Al final, una enfermedad terminal es aquella en la que se espera que la persona va a fallecer a la brevedad
y obviamente debemos hablar también de los riesgos y beneficios en los cuales se manejan estos tratamientos y la forma en que queremos mitigar el dolor y los síntomas de la enfermedad. También, bueno, es muy importante hablar con otros familiares y con redes de apoyo personales que a la persona cuidadora le permitan sostenerse durante este proceso y resistir el proceso de decaimiento o de crecimiento del estado de salud normal, en el cual la persona empieza a ver cómo pues su familiar ya no es la misma persona que era antes, ya perdió habilidades, fuerza, aptitudes, quizá incluso capacidades, sobre todo a nivel físico, a nivel mental, me refiero por el deterioro. Entonces, es un duelo también fuerte para ti como persona cuidadora, darte cuenta que la persona que amas ya no es y no tiene sobre todo las mismas habilidades y capacidades que tenía antes de enfermar y que eso la ha hecho una persona que depende de ti, que requiere cuidados y que obviamente ya no es la misma persona. No porque no lo sea, sigue siendo la misma persona, pero quizá para ti que eres su familiar, por ejemplo, un hijo cuidando a un padre o una madre, pues ya esa figura parental de cuidado, de protección, fuerte y aguerrida, pues ya se convirtió en una persona a la cual un hijo está cuidando y ahí se invirtió el papel. Esto le pasa mucho a hijas cuidadoras con sus padres y en el caso de las mujeres, pues nos duele más porque las mujeres tenemos esa romantización de la mamá o el papá que nos protege él a nosotros o nos protegió en nuestra infancia y juventud y en la adultez generalmente las hijas cuidadoras cuidan a los papás. Entonces, fíjense cómo también la persona cuidadora necesita el acompañamiento para poder manejar esos sentimientos de pérdida respecto a que su papá o mamá ya no es esa persona protectora. Entonces, pues bueno, yo con esto me despido, como siempre agradeciéndoles con muchísimo cariño todas sus atenciones, su cariño, toda la comunicación que constantemente tienen conmigo, con el equipo de trabajo, con mis compañeras, con las hijas cuidadoras, con las mamás cuidadoras y pues recordándoles, seguimos navegando en este mar de la discapacidad y la enfermedad crónico-degenerativa y como siempre, cuidándonos entre nosotras. Si no hacemos redes de apoyo y nos sostenemos entre nosotras, nadie más lo hará por nosotras, por lo cual debemos de seguir luchando siempre juntas y para construir al final, desde nuestra trinchera, un mundo mejor para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Bye.